todo un honor ao Colexio de Abogados, ser os primeiros en este tipo de conferencias en conmemoración do pasamento de Montero Ríos, conferencia que, como todos sabedes, define o ámbito xurídico que non é pouco o que desenvolveu Montero Ríos. Quero agradecer, por suposto, ao Director Xeral de Xustiza, a Juanjo, a súa presenza en este acto, como tamén teño que agradecerlle o recibimento que recibeu de todas as institucións para levar a cabo este homenaxe a Montero Ríos. A miña esquerda está, antes que nada, un amigo. Teño que dicir que por encima de todo está un amigo, pero cando un fala dun amigo ten sempre o risco de caer na susceptibilidade que lo conleva. E de verdad que non vou a caer, porque as palabras que vos vou a dicir son ben certas. Modesto Barcia é un gran abogado, é unha excelente persoa, é con un profundo coñecemento do dereito civil de Galicia. Foi un percursor fai moitos anos xa das relacións entre a abogacía galega e a abogacía portuguesa, que tuvo o seu auge, desde logo, cando Modesto Barcia dirixía o decanato do Colexio de Abogados de Pontevedra. E se de algo me arrepento eu, que foi que despois de dirixar o decanato de Pontevedra e o Consello de Abogacía Galega, non supimos, e iso é unha autocrítica, seguir aquel percorrido que había iniciado Modesto de unha maneira importante. Espero que no que me queda de cargo, que son 2 anos e medio, a ver se pasan rápido, pois intentar reconstruir aquela, iba a decir aventura, non era aventura, senón aquel proxecto tan bo de colaboración co dereito cos colegas e compañeiros de Portugal e, sobre todo, do norte de Portugal. Modesto Barcia é escritor tamén, ten editados libros que sempre me manda dedicados moi amistosamente, a cal tamén yo agradezco. E, sin máis, Modesto Barcia foi decano, como vos decía, do Colexio de Abogados de Pontevedra, foi membro do Consello de Abogacía Galega, membro do Consejo General de la Abogacía Española e é merecedor e así lo recibió de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Pontevedrés de raza, sempre tuvo moita relación con este colexio. Modesto, moitas grazas, eres ti o primeiro, como vos decía antes, en falar da figura de Eugenio Montero Ríos e, por tanto, cando queiras, te cedo a palabra. Boas tardes a todos. Moitas gracias ao decano Risto Nogueira, o amigo tamén, en ese sentido. Facer unha simple anotación de entrada por ese tema das relacións con os abogados portugueses. Modestamente, tentei de novo que impulsarase recientemente coa presidenta do Consello e a decana de Ferrol. Fomos co antigo compañeiro de Oporto e tuvemos coa actual presidenta de Oporto unha xuntanza para que se fixeran de acordo e empezaran a traballar. Agora xa vos corresponde a vos, neste sentido, non só aí, sino para que retomaron a nivel estatal. Recordemos que se fixeron varios encontros ibéricos que saíron precisamente destas iniciativas. Pero, bueno, dito isto, para min é unha honra vir ao Colexio de Santiago e, sobre todo, vir, en este caso, por un motivo que ten unha doble faceta. Eu non me vou atrever aquí a falar do pontevedresismo de Montero Ríos en Santiago, xa o reitín, pero algo teño que decir. Montero Ríos foi un gran pontevedrés tamén, independentemente de que fose un gran santiagués. En ese sentido, o lamentable, desde o meu punto de vista, é que realmente en Pontevedra está totalmente olvidado.
o feito real é que neste centenario dele ninguén se acordou para nada de Pontevedra. Mais alá dun artículo dunha persoa concreta no diario de Pontevedra lamentando que non houbera nada desto e felicitando precisamente a iniciativa que en Santiago as institucións da vida local de Santiago pois tiñan adoptado de promover o coñecemento en definitiva dun persoeiro que creo que ten un interés especialmente relevante. Tanto é así que a min chamoume a atención cando me metí un poquinho con isto para preparar, en fin, as notas que agora vou decir aquí, a carencia, digamos, de estudios concretos sobre a figura de Montero Ríos. Un persoeiro que veremos enseguida é realmente un gran interés, non ten un estudio xeral completo desa figura como teñen outras figuras probablemente a mellor con menos enjundiosas desde outro punto de vista. Pero, sin embargo, sí, hai referencias, sobre todo en obras xurídicas marginalmente, porque, claro, estuvo no centro desa cuestión é inevitable, pero faltaba ese tema. Certo é que, home, últimamente aparecen xa, en fin, tratamentos concretos, e habría que destacar aquí a tesis doctoral, os traballos que ven realizando Margarita Barral, toda a historia europea, o propio Ramón Villares, e tamén José Antonio Durán, para poner uns exemplos, digamos, de personas do noso tempo. Con anterioridade hubo tamén Cabanas na súa entrada no discurso de ingreso na Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación no ano 71, fixo tamén, digamos, o seu discurso adicou precisamente a figura de Montero Ríos con un certo rigor, e quizá o primeiro biógrafo que apareceu por aí fora xa o propio exemplo de Montero Ríos, don Manuel García Prieto, que no ano 31 dera tamén unha conferencia glosando un pouco a figura, no ano 30, dera unha conferencia glosando a figura de Ochoa, pero, como digo, falta ese tema. Este acto desta, digamos, esta conmemoración do centenario é unha boa ocasión para chamar a atención sobre esta personalidade e estimular, digamos, que os historiadores e as novas formadas de historiadores e incluso de xuristas que hai por aí poidan entrar desta figura que realmente, como digo, é particularmente interesante. Vame permitir que cambie, vou falar en castelán porque teño a charla, pensei en castelán porque as fontes estaban todas en castelán, entonces para non liarme vou seguir, digamos, directamente en este aspecto aí para non perdernos. Yo non quisiera hacer un enfoque, digamos, biográfico da figura de Montero Ríos cuando en estas jornadas Ramón Villares va a intervenir e outros especialistas como José Antonio Durán, que tamén acabo de citar, ou a propia Margarita Barral, e, por tanto, van a llenar ese hueco con mucha más rigor metodológico y de conocimiento del que yo puedo dar aquí. Lo que sí es importante es que hacer un mínimo, aunque sea encuadre biográfico de este personaje, para decir lo que realmente quiero decir, que es un poco su actuación o las actuaciones más relevantes que en el acto en el sexenio revolucionario tuvo en lo que yo llamo la modernización jurídica del país, ¿no? Del país, incluso de España, ¿no? Para decirlo de manera clara. Nacido, como sabemos, en Santiago, una familia que José Antonio Durán decía de apretada economía, es decir, pues digamos, habría, como todos sabemos, afincó, hay que decirlo así, en Pontevedra y allá en Lourizán, pues en su palacio de Lourizán, digamos, tuvo el centro de su actividad política en la etapa de la restauración con gran éxito. Fue diputado precisamente por la circunscripción de Pontevedra en las Cortes Constituyentes del año 1869, bajo la protección o con el amparo del Marqués de Riesta, otro de los nombres ilustres que cuajan ese final de siglo portugués, y también en esa época iba a serlo, como dijo Fortes Bouzán en un contexto distinto, dice la figura de mayor talla política e intelectual de la época, ¿no? Entre un plantel de figuras que no era francamente notable, entre las que estaban, por ejemplo, sus hermanos, el propio Vicente y García Prieto, que antes cité, pero también estaba Vega de Armijo, los Villayal, los de Asada o los Fernández de Villaverde, y fue, sin embargo, él el factotum de eso que dio llamarse, en fin, el monterismo, ¿no? Ese entramado, digo yo, de dominio caciquil. Cuando digo dominio caciquil no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo ni siquiera crítico, sino en el sentido más descriptivo del término. No es aquí el momento de meternos o adentrarnos en este aspecto, pero para que no haya, digamos, dudas a este respecto. De Montero Ríos en la época de la restauración, que ya digo, convirtió en los años 80 del siglo XIX pues, su palacio, digamos, de Lourizán en la Meca, donde iba cualquiera que tuviese algún tipo de interés político y que mereció que les llamase precisamente allí el cuco de Lourizán por la reconocida habilidad que tenía en la gestión de los asuntos.
Estudió en Santiago, primero en el Seminario Diocesano, que dejó un cuarto de teología para pasar inmediatamente ya a la Universidad de Santiago, donde estudió Derecho brillantísimamente, y después habría de ser doctor en Derecho Civil y Canónico, y en ese acto leyó una memoria significativa de esas convicciones que iba a lo largo de su vida, que se titulaba El privilegio del fuero en las causas civiles y negocios temporales de los clérigos. Fue concedido por los príncipes. En 1859 obtuvo la cátedra de disciplina eclesiástica, luego pasó a ser Derecho Canónico, la asignatura de Derecho Canónico propiamente dicha, en la Universidad de Oviedo, permutó luego para la de Santiago y poco después se hace cargo de la cátedra en Madrid, precisamente. Y en Madrid, en esa época, abre ya después un afamado bufete, fue colegial también de este colegio, un afamado bufete de abogados de gran éxito, es decir, que importa resaltar no tanto por lo que, hablando de un colegio de abogados, tenga esto de interés y de mérito, por así decirlo, que a todos nos alcanza, sino por el hecho de dejar constancia de cómo era un personaje que se estaba ganando la vida por sí mismo, por así decirlo, en su actividad real diaria de todo el tema, ¿no? Al margen de su preparación académica en el ámbito del, digamos, en los juzgados, ¿no? Batiendo el cobre directamente por ahí. Como digo, no solo fue abogado, sino que en 1880 al 83 fue decano del Colegio de Abogados de Madrid, lo cual no es decir cosa pequeña de este personaje en este contexto. Y en este cargo le sucedería precisamente don Saturnino Abad de Bugallá. Ya en el año 68 interviene en los prolegómenos de la Revolución, de la gloriosa del 68, que desapareció la dinastía borbónica, destronando a Isabel II. Esta es una característica que él asumió siempre fue realmente antidinástico desde el punto de vista borbónico, aunque al final colaboraría con la dinastía restaurada, pero en principio lo mantuvo siempre. Y en este momento participa ya en las Cortes, como dije antes, es elegido diputado, y participa en las Cortes Constituyentes activamente, en las cuales publicaría un magnífico discurso, por otra parte, en una sesión del 14 de abril de 1869, en donde hace, digamos, unos elementos, pone en marcha pues, unos conceptos específicos que luego pasarían en parte recogidos en la Constitución, que, aunque no es obra suya, lógicamente no puede serlo, sí también lleva su impronta de alguna manera en ese sentido. Ya ese mismo año es subsecretario en el gabinete, mejor dicho, en el Ministerio de Gracia y Justicia, que en aquel momento era el ministro Ruiz Zorrilla, y ya al año siguiente sustituye a Ruiz Zorrilla, en el año 70-71, en el gobierno de Prim. Sabemos que Prim fue asesinado rápidamente, y lo poco, pero en ese año es miembro, digamos, el ministro de Gracia y Justicia, don Eugenio Montero Ríos, en ese contexto. Y es precisamente en este contexto, en la época de esta vorágine de acontecimientos, de vorágine política, en la que va a dejar la huella fundamental, digamos, de una obra legislativa que es decisiva, entiendo yo, en la institucionalización jurídica de la modernidad. El progresismo de Montero Ríos había quedado ya, digamos, constatado, por así decirlo, en el discurso que dio de recepción en la cátedra de Santiago en 1871, que se titulaba precisamente Ultramontanismo y Cismontanismo en la historia de la ciencia. Un discurso que causó, digamos, gran malestar en el entramado del moderantismo que regía en aquellos momentos, pero que todavía se hizo más, más malestar por la militancia activa, la relación activa con el progresismo que Montero Ríos públicamente mantuvo, y vinculándose también al grupo de Romero Ortiz, ¿no?, en ese tema. Y lo habría de revalidar, no obstante, a pesar de todo esto y de lo que había pasado en la primera etapa de la restauración, ya después de 1876, cuando, después de renunciar por motivos políticos a la cátedra, se vincula directamente en la creación de la institución libre de enseñanza. Esto quiere decir que promovido por Salvador Giner y otros importantes personajes, con los que no todos tenían identidad de criterios, pero sí que demuestran ahí cómo estaba en la onda de esa renovación pedagógica, que era el empeño que tenía la institución, y llegó a ser, en esa institución, llegó a ser rector, segundo mandato, de rector de la propia institución, y en ese momento hizo un discurso precisamente que se titulaba La enseñanza laica. Son aspectos a destacar porque él era catedrático de Derecho Canónico, él había estado en un seminario y era un hombre de profunda formación teológica, y él era persona que él asumía y decía claramente,
que era hombre creyente y fiel discípulo, digamos, de la Iglesia, que por lo tanto su connotación política, sus vinculaciones liberales, no estaban en contradicción, en su opinión, con el hecho de, digamos, de sus creencias profundas. Otra cosa es que la Iglesia de su tiempo fuese una iglesia montaraz y una iglesia muy integrista, y ese era uno de los problemas que tenía España, pero no ya en esa época, sino desde la guerra de la independencia y desde la discusión de las Cortes de Cádiz, en donde, en fin, se mostraban los clérigos especialmente activos en contra del liberalismo nacional. Este mantuvo también y esto es importante, una lealtad profunda al rey Amadeo de Saboya y a su familia, con el cual mantuvo incluso una relación de amistad. Incluso su hija se llamó Victoria, una de sus hijas se llamó Victoria, precisamente porque fue apadrinada por los reyes, el rey y su esposa Victoria, ¿no? Y le acompañó incluso en el exilio a Lisboa, y mantuvo siempre, y de hecho, cuando, digamos, el rey se fue, es cuando aparece el periodo ese que se ha hablado de cesar, digamos, por así decirlo, una vida política activa, y pasa el tiempo de la República con ciertas convicciones y con ciertas aproximaciones, pero no interviene de una manera clara ni siquiera en la restauración, en los primeros momentos de la restauración. Realmente empieza cuando, después de que muere Alfonso XII, es cuando vuelve a tener una actividad política seria, digamos, en ese tema. Pero realmente hay 7 años, por así decirlo, que son años de un cierto apartamiento que mantiene esa lealtad, pero es un apartamiento que no le saca la preocupación ni lo mantiene, digamos, ajeno a lo que se cuece por el país en este tema. Como digo, mantuvo esa lealtad, digamos, a Amadeo de Saboya, pero ya digo, en el 1880 aparece, digamos, en el Partido Democrático Progresista de Zorrilla, porque había estado antes. Este partido lo abandona un año más tarde y funda en 1882 con Serrano Izquierda Democrática, y después ya se une transitoriamente con Alonso Martínez y al final acaba aliado con Sagasta en 1885. Vemos una actividad puramente, digamos, política, de alianzas, de connotaciones muy concretas y demás. Fue 2 veces ministro de Gracia y Justicia y una de Fomento, en esa época ya, dando un nuevo vigor a la cartera de Fomento, que hasta ese momento estaba un tanto, digamos, depreciada y un tanto menos valorada o no atendida. Santiago tiene constancia clara del interés de estas cosas, porque en Santiago dejó huella profunda y no voy ahora aquí a decirlo por ahí. Pero, además de ministro, son elementos más puntuales, fue también senador vitalicio desde el año 89 y fue presidente del Tribunal Supremo, donde, por cierto, dimitió también por unas cuestiones de orden político, le sentó mal un comentario que habían hecho acerca de su función, etc., y dejó el tema. También fue presidente del Senado en 3 legislaturas y del Consejo de Ministros, en definitiva, en 1905, donde también, por unos meses, y dimitió también por un suceso, el periódico Cucut, que fue muy famoso en la época, por unas injurias o unas circunstancias que habían tenido con el ejército y demás, y que a él no le gustó el modo en que se enfocaba el tema. Bueno, importante es que destacar un poco el patriotismo de él. Los políticos, lógicamente, a todos los políticos les gusta ser aplaudidos y les gusta aparecer cuando se reparten los aplausos. Pero hay veces en que un político tiene que dar la cara justamente cuando no hay aplausos, cuando a lo mejor hay tomates en ese momento. Y ahí es donde se ve un poco la fuerza real de un político y las convicciones serias. Este fue el gran momento del 98. La crisis del 98, cuando perdió España la guerra de Cuba contra los Estados Unidos, tuvo que firmar el Tratado de París, que fue un tratado humillante, fue un tratado que nadie quería firmar y nadie quería asociar su firma, digamos, a un elemento real. Lo hizo él como presidente del Senado y lo hizo él por encargo de la propia reina, pero lo hizo con un sentido patriótico, de que alguien intentó también modificar parte del tratado, no fue posible, pero digamos que apareció en ese contexto. Dio lugar después a unas conferencias interesantísimas explicando las circunstancias de ese tema, pero no podemos tratarlo. Y además de todo esto también fue vocal de la sección primera de la Comisión General de Codificación, también académico de la Academia de Historia y de las de Ciencias Morales y Políticas. Por lo tanto, como vemos, un personaje singular que, digamos, tocaba todos los instrumentos de la orquesta, por así decirlo. Fue, por tanto, un político y jurista progresista, pero amoldado al formato caciquil. Por eso yo decía el tema de caciquil, no lo decía en sentido peyorativo, sino que era el formato del turismo de la restauración en la época. Hoy podemos criticarlo de otra manera, pero me refiero que era el modo normal que en aquellos momentos se estructuró, y por cierto, hay que decirlo incidentalmente, fue un modo que tuvo
pues hombre, duró pues, unos 50 años con sus problemas, pero bueno, dio una etapa de cierta estabilidad, por así decirlo, ¿no? En el tema. Pero supo sacar, y eso es lo importante, en cada situación y cargo, lo más acorde, y esto es lo importante, al sentido modernizador que informaba su trayectoria liberal. Es decir, que su relación, su circunstancia, su acomodo al comunismo, al caciquismo, etc., no suponían renuncia de las convicciones profundas ni de su, digamos, permanente militancia en favor de esa modernización, de esa adaptación, por así decirlo, de España a los tiempos concretos, ¿no?, del tema. Especialmente fue en el sexenio donde brilló con luz particular, pero también después ya en otros campos, como las iniciativas antiforales, que llevaron a tener relación alguna con a proteger, digamos, en parte a Basilio Álvarez en el momento, también respecto de la creación de las cámaras de comercio, por todos los grandes elementos que hizo, y su labor como legislador reformista ya va a quedar, entiendo yo, como una de las cimas del proceso de modernización que supuso el proceso de codificación de España. Pero no era, y esto es también, conviene resaltarlo, solamente un hábil y eficiente político, sin personalidad claramente, sino una personalidad claramente y densamente preparada, digamos, y estudiosa, que dejó, digamos, en discursos doctos y de gran trascendencia, artículos científicos de gran interés y que son claves en su labor institucional. Es decir, que de alguna manera su labor institucional se ve a veces en esos artículos, en muchos de ellos, en el tema. Yo no voy a hacer aquí una relación de las obras, son muchas, las traigo aquí, por si hay que citar alguna las he citado, como la que dije antes, el ultramontanismo, el privilegio del fuero en las causas civiles y los negocios, pero ya una de ellas, las primeras, es la memoria sobre el origen y relaciones de la economía política, es decir, el tema alejado, por así decirlo, del derecho, y más entrando ya en la estadística y en otros elementos más prosaicos en el aspecto que da, digamos, el nivel de esa formación humana que tenía. Luego se ocupa de temas muy jurídicos como los impedimentos de parentesco y dispensa y otros de esos por ahí, ¿no? En el tema. Repito, no voy a decirlo tal, tiene algunos temas sobre el crédito agrícola incluso y cosas de ese tipo, pero no voy a dilatar aquí el tiempo con la lectura de estos aspectos. Margarita Barral Andrade, que es una doctora europea en historia, sagaz, que se ha ocupado de la figura de Montero Ríos, y una tesis interesante sobre ese tema, varios artículos concretos, califica a Montero Ríos precisamente con una expresión concreta de político del derecho. Los juristas solemos decir que precisamente el derecho es justo lo que no es la política, es decir, así como el derecho es la legalidad, la política es la oportunidad, y en esos dos juegos hay que amoldarse. Lo que entiendo por esta expresión político de derecho es efectivamente que hay también una política del derecho, es decir, el derecho también hay que construirlo desde unos criterios políticos en ese sentido. En ese aspecto sí que es un representante claro, la figura de Montero Ríos, de un hombre que hizo una política del derecho. Y es precisamente en este tema en donde yo quería pararme un poquito, centrar más su acción en este aspecto. Lo que ocurre es que para hablar un poquito de las, por así decirlo, los tres grandes rúbricas en este contexto del sexenio donde interviene Montero Ríos, es conveniente, y lo voy a hacer, digamos, centrar un poco, situar su figura en el trasfondo precisamente de la panorámica general de un siglo intenso. Él nació en 1832, pero el siglo que empieza, por así decirlo, bueno, hay un historiador como es Pierre Vilar, Hobsbawm, que habla del siglo XIX como el gran siglo largo, que empieza con la Revolución Francesa y termina, digamos, con el principio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Frente al siglo corto, que sería el siglo XX, que empieza ahí y termina en el año 90 con la caída de la Unión Soviética y estas cosas. Pero sin entrar en ese debate, digamos, para nosotros este siglo empieza con la Guerra de la Independencia, si queréis situarlo en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de Cádiz, en ese tema, y termina en el 98, con el desastre, de la pérdida de las últimas posesiones americanas. Bueno, en todo este contexto, el siglo, digamos, es un siglo intenso de vaivenes y de confrontación concreta entre el espíritu de modernidad, o si se quiere, el espíritu de modernización y el espíritu conservador o el espíritu reaccionario en este tema. Este es lo que va. Y si algo simboliza jurídicamente, en el plano jurídico, esa tensión secular que recorre ese periodo, es precisamente el proceso de la codificación.
Yo no voy a meterme ahora aquí a hablar de la codificación, que esto nos llevaría muy lejos en otros aspectos, pero la codificación realmente nace como idea política, nace con el liberalismo de la Revolución Francesa en adelante. Es cierto que ya hay una codificación, también del siglo XVIII, con algunos temas, que se trataba de racionalizar los cuerpos jurídicos, digamos, podarlos de cuerpos que estaban... había la técnica de la recopilación, donde se llenaban normas unas detrás de otras, pero muchas aparecerían derogadas, pero no había constancia de ese tema, etc. Y era, digamos, inmanejable, ¿no? Y entonces, frente a eso, los sectores importantes pues proponen una racionalización de ese tema. Pero esa no es la codificación. La codificación liberal, que aparece, digamos, como el Código de Napoleón en 1804, es precisamente el pensar ex novo la regulación de determinada materia. Tema del derecho civil, pues vamos a hacer un código que lo regule, los contratos, todo el tema sistemáticamente orientado, etc. y demás. Este sería un poco el asunto. Aparece, como digo, con el Código de Napoleón, es el gran modelo, el gran ejemplo que sigue, pero en esa época pensemos que realmente en España todavía se dio la novísima recuperación, todavía después del Código de Napoleón aún, es decir, que estamos todavía en el antiguo régimen realmente, ¿no? Entra la guerra de independencia y demás. En este contexto la obra de Montero Ríos, digamos, tiene una amplitud y una trascendencia enorme, como veremos en los 3 puntos fundamentales, pero realmente no solo son las grandes leyes que vamos a ver un poco, sino también otras obras menores, decretos menores, etcétera, que implementan precisamente ese tipo de normas y que no voy a citar aquí para no alargar, digamos, el tema. Lo que me importa es entrar en esa panorámica general de la ruptura liberal que aparece en su contexto. Digamos que la Constitución de Cádiz del 1812 iba a ser, o tendría que ser, la alternativa nacional de la eclosión liberal española. El Estatuto de Bayona de 1808 y la entronización del bien intencionado José Bonaparte, que probablemente hubiera sido un magnífico rey, no podían encauzar, y no ya por el carácter de, digamos, de un cierto moderado neodespotismo, más que del liberalismo propiamente dicho, ilustrado, sino porque la maduración de la idea de nación política que fermentó en el siglo XVIII hacía ya extemporánea en esos momentos la pretensión afrancesada, ¿no? Usted se explica ese fracaso. Por eso, digamos, el precipitado cuajaría en esa explosión nacional popular de la guerra de la independencia que afirmó el patriotismo español y el portugués, no hay que olvidarse, contra el sueño napoleónico de hegemonía continental. El hito histórico del lanzamiento del 2 de mayo de 1808 iría decantando en esos, digamos, episodios heroicos de los gaussianos episodios nacionales de aquella confrontación, la ruptura liberal entre las diatribas clericales y las impugnaciones racionales del pensamiento servil, cuya ajenidad a la tradición española ha estudiado con profundidad un autor importante, Javier Herrero, ¿no? Así como en medio de las contradicciones el bravío fervor patriótico de la plebe alzada contra el francés, paradójicamente para restablecer la tiranía de las cadenas del despotismo del rey felón, Fernando VII, que la Constitución de Cádiz había creado. Un fervor patriótico que halló expresión, digamos, en la musa poética de grandes poetas de la época, pero en concreto la de musa de un teólogo, jurisperito y periodista liberal salmantino, Francisco Sánchez Barbero, que dejaría constancia de su adscripción a ese patriotismo liberal que le supondría prisión al regreso de Fernando VII y muerte en el destierro melillense, y haciendo un homenaje a la Constitución de Cádiz. ¿Qué español, si de serlo se gloría, no bendice la mano protectora que tantos bienes pródiga le envía? ¿Y cuál código santo, cuál código atesora tan gran felicidad, riqueza tanta? En pindárico canto a la inmortal Constitución levanta, bien ha dado español. Tú, que el renombre por ella ya de ciudadano adquieres, por ella libre y hombre, no siervo de tiranos eres. Vemos que tiene una pasión importante en este aspecto de esa altura. Ese desenlace absolutista operará lo que Santos Cubriá ha denominado el liberalismo temprano español, y que Elorza engarza genéticamente como resultado del esfuerzo ilustrado, estimando muy precisamente como un proyecto de transformación productivista dentro del orden estamental, es decir, querer racionalizar toda la actividad económica, productiva del país, cultural, etc., pero sin romper los moldes sociales en los que se desenvolvía, lo cual se demostró imposible hasta la ruptura precisamente de la guerra de independencia. Y como dice García de Cortázar, el levantamiento de la nación ciudadana nace progresista en Cádiz, sitiado en 1810,
y cuya gran cohesión en la guerra contra Napoleón demuestra ya que palpitaba ahí, en el siglo XVIII, latente, gestándose en el discurso de los reformistas del despotismo ilustrado, y patentiza la acertada referencia de que se trataba de una nación, que diría Muñoz Torrero, y no de un agregado de naciones. Este asentamiento del constitucionalismo liberal iría afirmándose lenta, dolorosamente, en los vaivenes del torturado siglo XIX, que aún habría de capitar por la etapa, digamos, gris del racionalismo progresista, permítaseme llamarlo así, del régimen autoritario del franquismo, hasta imponerse ya, con la Constitución de 1978, digamos, el régimen liberal, ya con el aditamento de social y democrático. Pues bien, pese a todo, el siglo XIX verá, en medio de todas estas convulsiones y pronunciamientos, ir afianzándose el régimen liberal y la estructuración jurídica e institucional de la modernidad, es decir, el triunfo, en definitiva, de la burguesía frente, digamos, al antiguo régimen. De la mano, precisamente, del protagonismo de los juristas y muy particularmente de los abogados, hasta el punto de que Pérez Bustamante pudo denominar al periodo que va desde la Constitución de 1837, la primera que de alguna manera asienta, por así decirlo, el punto de inflexión liberal, y la cesura de 1936 llamó ese el siglo de oro de la abogacía española. Siglo de oro al que pertenece el autor que aquí hoy manejamos. Un trayecto que a grandes rasgos abarca el siglo XIX entre 1808 y 1889, presidido por la idea de la codificación del derecho, que si ya había en cierto sentido, como ya dije antes, alumbrado en mentes preclaras de ilustrados gallegos como el autor, por ejemplo, de Castro en sus discursos críticos sobre las leyes, pero también bulle en el padre Feijóo y en el padre Sarmiento en su preocupación por racionalización y atemperación del corpus juris de la España del XVIII, ¿no? En línea, por lo demás, como dije también, de los esfuerzos de codificación emprendidos por los ilustrados, por ejemplo, en Prusia y en Austria, ¿no? Pero aquí fructificará únicamente, tardíamente, la novísima recopilación, ya inserta en un universo mental del antiguo régimen, obviamente, y por tanto habrá que esperar a la ruptura, en definitiva, liberal de la Constitución de Cádiz. Pues bien, en esta Constitución, el artículo 258 preveía que el Código Civil y Criminal y el de Comercio serán unos mismos para toda la monarquía, incluidos, por lo tanto, los territorios americanos, que en aquel momento todavía regían, ¿no? También el artículo 96 del Estatuto de Bayona prescribía que las Españas y las Indias se gobernarán por un solo código de leyes civiles y criminales. Y el artículo 113 de Bayona decía que dejaba claro que habrá un solo código de comercio para España e Indias. Sin embargo, la restauración del absolutismo no permitió, digamos, y estos vaivenes que se dieron, no hicieron fácil ni rápido el triunfo de la codificación incompleto, aunque pueden sintetizarse, digamos, una serie de etapas. Los historiadores suelen establecer como 4 etapas, yo no las voy a enumerar como tales en función de fechas y dar las leyes más significativas para situar, como digo, al autor de cada uno. Promulgada, digamos, primero, hacía poco tiempo, la novísima recopilación y todavía un suplemento de la novísima recopilación, es decir, el antiguo régimen, se publicaría en 1829, el Código Napoleón ya había sido en el año 1804, es decir, para poner una fecha de referencia, ¿no? La codificación del derecho civil, que seguiría el ejemplo del Código francés, no pudo llevarse inmediatamente a cabo al haber encontrado poderosísimas resistencias, tanto por parte de la Iglesia, sobre todo con la cuestión de la desamortización, y por parte de los derechos forales, que es otro de los elementos que aparece ahí en el siglo XIX. Con todo, en 1851 hubo un gran proyecto del Código Civil, el proyecto de García-Godena, pero este proyecto no pudo alcanzar vigencia por las resistencias encontradas precisamente por los reglamentos forales que habían de poco a poco salvarse hasta que en el año 1888, digamos, se realizó otro proyecto que aprovechó, cuando es natural, en parte el proyecto de García-Godena y se promulgó en 1889, que es el actual Código en vigor, aunque con numerosas rectificaciones y numerosas, digamos, reformas posteriores y tal. De todos modos, ya este código ya no llenó, digamos, aquella exigencia para toda la monarquía, porque ya tuvo que dar el espacio a los derechos forales y que luego se dieron con las famosas compilaciones y después ya con la Constitución últimamente todavía se agranda aún más el espacio, digamos, esa actividad legiferante que hay, pues se agranda aún más, digamos, cierto confusionismo, quizá rompiendo el límite del artículo 149.1 de la Constitución, que establece que es competencia del Estado la legislación en materia civil, pero en fin, eso nos lleva a otro aspecto.
En el trato, no obstante, de todo ese espacio, digamos, se fueron aprobando leyes de singular calado. Es decir, no es que se estuviese parado hasta llegar el momento, sino que se fueron dando pasos parciales. En vez de ordenarlo ya el sector completo, pues ordenamos un sector más pequeñito, pero que era interesante porque iban afirmándose los intereses de la burguesía industrial y de la burguesía financiera, ¿no? Por ejemplo, se aprobó la ley del notariado en 1862 y especialmente, y esto es importante, la ley hipotecaria de 1861, que crea el registro de la propiedad. Y por lo tanto, como el registro de propiedad, asienta la seguridad en el tráfico inmobiliario. Pensad que el tema de las hipotecas, esto planteaba jurídicamente muchos problemas, la hipoteca de inmuebles, porque un inmueble, yo para garantizarme, te presto dinero y para garantizarme que lo voy a cobrar, tú me das en prenda una cosa que yo tengo y la tengo yo. Entonces, cuando tú me devuelvas, yo te doy la cosa. Eso ahí quedaba garantizado, no hay problema. Pero en un inmueble, ¿qué pasa? Si yo tengo mi casa y no te la quiero dar a ti tampoco te interesa, o tengo un taller, yo tengo frutos que se están haciendo, etc., y no había un encaje adecuado, ni había garantías reales para hacer. Esta ley sí que lo hace y supuso, digamos, un paso importante, como ha destacado, entre otros, la ley de Fotoseco, una reformista ilustre, un magnífico estudio reciente, el año 2013, que se titula Pignos e hipoteca en su evolución histórica. El título es estar romanista y estudia el derecho romano hasta la actualidad en el tema con él. Esta norma, desde el año 62, ya sufriría en el año 69 una reforma en la que ya anda la mano de Montero Ríos por debajo. Ya en el momento de las Cortes Constituyentes, empezar por ahí y tal, ¿no? Que resultó también de esa Constitución del año 69, que resulta de la reformación del año anterior, aparece en el año 70 la ley del matrimonio civil, a la que nos habremos de referir, y que aprovechó, y hay que decirlo así ya, aprovechó esta ley los trabajos de la parte correspondiente del proyecto de Código Civil de García Gobierno del año 51. Como veis, digamos, un esfuerzo de ese tipo nunca cae totalmente en el vacío, aunque no alcance a veces lo que. También en el ámbito mercantil, un Real Decreto de 1829 promulgó el Código de Comercio, que era obra de un gran jurista, Sáenz de Andino, y desde su publicación ya perdió vigencia el viejísimo libro del Consulado del Mar, que todos los juristas hemos tenido que oír alguna vez por ahí, ¿no? Asimismo, se dictaron otras leyes especiales como la Ley de Sociedades Anónimas de 1848 y después ya el Código de Comercio finales en 1885, que es el vigente con numerosas rectificaciones, aunque extramuros de este código, pues ahora fundamentalmente se asienta el Real Decreto Legislativo de 2010, de 2 de julio, 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que tuvo alguna modificación más. Y como igualmente también queda extravagante la legislación concursal. En cuanto al derecho procesal civil, inicialmente los procesales eran una especie, digamos, de derechos adjetivos de la parte sustantiva, tanto del civil como del penal. Después ya se hicieron como codificaciones propias, por así decirlo. En cuanto al procesal civil, digo que también, con esa perspectiva codificadora, se promulgó la ley de procedimiento civil de 1855, y esta sería sustituida por la de 1881, la cual, con diversas reformas, requería hasta la entrada en vigor de la actual, la 1/2000, que también ya tiene sus reformas y ya fue afectada por la ley 13 del 2009 para la implantación de la nueva oficina judicial y a otras modificaciones que hay por ahí. Y por lo que respecta al derecho punitivo, se elaboró en 1820 el Código Penal, pero en 1820 sabemos que de 1820 a 1823 fue, digamos, la pequeña revolución liberal, el trienio liberal que se llama. Fue en ese momento que los liberales exaltados, viejos doceañistas, como digo los historiadores, pues aprobaron, digamos, ese Código Penal que se promulgó en el año 22, ¿no? Pero ya fue derogado inmediatamente, porque inmediatamente se acabó el trienio y ya fue derogado ese código. Entonces, en 1848 vio a la luz el nuevo Código Penal, que es un código de una factura correcta y que además es un código, una factura técnica, me refiero, muy correcta, y que iba a servir de base prácticamente a todos los códigos penales posteriores, incluidos hasta el código actual vigente, hasta el año 95 del siglo XX, iba a seguir, digamos, la estructura. El modelo del código 28, digamos, era un buen código desde el punto de vista de su estructura técnica, ¿no?, por así decirlo. Pero era un código tremendamente represivo, una mentalidad en fin, liberal moderada sí, pero muy reaccionaria, por así decirlo, y era un código muy severo, y aún habría de ser todavía más extremado con unas reformas que en el año 1950 se hicieron a virtud de la dictadura de Narváez en aquellos momentos, ¿no? Como consecuencia, digamos, de la Constitución Liberal del 69, este código lógicamente no podía resistir
y se dictó el Código Penal de 1870, que es hechura de Montero Ríos, y ahora diremos alguna cosa de él, y que seguía, como dije, la estructura del 48 con importantes innovaciones. Y pese, hay que destacar que pese al carácter provisional de este código de 1870, rigió hasta que se promulgó el Código Penal de 1928, pero de allí a poco volvió a reponerse con la República hasta el año 32, en que la Segunda República, 1932, hizo su propio código. Es decir, digamos que este código duró 50 y tantos años de vigencia, pese a la provisionalidad, por lo cual lo mismo pasa con alguna otra que veremos ahora, pero que hace pensar que para si una cosa queremos que dure hay que ponerle el titulito de provisional. Si le ponemos definitivo no dura casi nada, pero provisional parece que sí que sale mucho por ahí, ¿no? Y tal. Y ya después el franquismo editó también su propio código ya en el año 44, con una reforma importante en los años 60, y duró prácticamente, con alguna otra reforma más, hasta el año 95, en 1995, que después estudió por el actual código, que ya ha sido reformado y que ya está en trance de nuevas reformas, al parecer de bastante profundidad, ¿no? Y en lo que se refiere a su complementaria regulación procesal penal, el espíritu codificador se muestra también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, estamos en pleno sexenio, que aún sin dar el salto definitivo al modelo, digamos, liberal, incrementa ya la seguridad jurídica y las posibilidades de defensa del reo, introduciendo una segunda fase, el juicio oral, aunque juzgaba el mismo juez, etcétera, pero ya permitía que se pudiese defender el reo, porque inicialmente el reo no era nada, lo que se trataba era de demostrar el delito y el reo no tenía arte ni parte del asunto, ¿no? Sería sustituida esta ley de enjuiciamiento criminal por la ley de 1882, que es una obra de una gran calidad técnica y que está vigente todavía, eso sí, desnaturalizada ya por multitud de reformas, y la última ya, digamos, operada en la ley esa de 2009 para la implantación de la nueva oficina judicial. Para la organización judicial, y esto aquí hay que distinguirla precisamente del aspecto procesal, y ese es uno de los méritos de Montero Ríos, también a impulsos de Montero Ríos, digo, se dictó la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial de 1870, que tuvo vigente hasta la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ahora modificada, que nació, digamos, de las exigencias de la Constitución del 78 y que ya ha sido modificada, como todos sabemos, en varias ocasiones. Bueno, pues en el contexto de todas estas transformaciones que recorren este convulso siglo XIX y que se introduce en el siguiente, el ascenso de la burguesía como clase social dominante se hace apremiante la lucidez de la crisis secular de las dos naciones de la península ibérica, de España y de Portugal. Se incluye en el primer antagonazo de Lara, ese precursor del vencidismo hispano, sumido en la desesperanza, que hablaba de la famosa noche de difuntos, ¿no?, que figuran en el cementerio, ¿no?, y que encontrará expresión en ese dramatismo existencial de la joven generación portuguesa de los vencidos de la vida, que tuvo una gran eclosión en los años 70 aproximadamente, del 1800, adelantándose a los del 98 español como conciencia de Oriente, si es que no doída, es decir, demenciada, como sucede en el drama Patria de Guerra Xunqueiro, que tamén ve a xustiza ao arbitro da política torcendo e a vara a ponto de facer dela un sacarrollas. Es decir, a política torcía a justicia hasta hacer de eso un sacacorchos, ¿no? E ansiando a mentempsicose en moderno do grande Condestable, o famoso Condestable que había vencido a los castellanos en la batalla de Ansubarrota. Ese grande escultor, dice él, que se precisaba para modelar la nación. Y se expresaba vehementemente ya en las furiosas invectivas de Antero de Quental en una provocadora conferencia de 1871 en el Casino de Lisboa acerca das causas da decadencia dos povos peninsulares nos últimos 3 séculos e que el sosiego, en fin, intelectual de un gran historiador portugués, de Oliveira Martins, liberista, habría de atemperar tamén en esas aristas máis pronunciadas de Antero de Quental. Por otra parte, el regeneracionismo español coetáneo encomendaba también al cirujano de hierro de Joaquín Costa, al César absolutista de Lucas Mallada o al dictador carismático de Macías Picabea la salvación del país. Chispas del futuro autoritario que anunciaba la lucidez desesperanzada de muchos patriotas. Este es el hecho real que explotará todo en el año 36 con Málaga. Pues este regeneracionismo nuestro, que desemboca en la generación del 98, podía clamar contra la plaga del abogadismo
por la agobiante presencia de abogados y juristas en los foros de la política de la restauración, mientras el país se hundía en el nadir del desastre que puso fin a la epopeya oceánica iniciada 4 siglos antes, hermanando así con la conmoción que pocos años antes, en el año 90, había supuesto el ultimátum británico al orgullo portugués, obligando al país ibérico a renunciar a su sueño del mapa cor-de-rosa. El mapa cor-de-rosa es la manera en que se conoce el suceso. El suceso es que los portugueses querían enlazar con una carretera, digamos, mejor dicho, enlazar todo el territorio desde el Atlántico hasta el Índico, en el África central del tema. Y los ingleses tenían el proyecto estratégico de enlazar el Cairo con el Cabo. Tenían el proyecto de decir el rol de seda del Cairo al Cabo. Y entonces, en un momento determinado, cuando los portugueses eran aliados siempre de los ingleses tradicionales, pensaban que iban a poder hacerlo, les pusieron un ultimátum que fue una humillación nacional y que creó una conmoción. De ese ultimátum, en definitiva, 20 años después surgió la República Portuguesa de 1910, en definitiva, que es la monarquía, ¿no? En el tema. Bueno, pues esa humillación nacional portuguesa más o menos es un poco pareja con la humillación nacional española del desastre del 98, y la introspección que generó en esa generación de intelectuales del 98 sobre el problema español, que parece que todavía no lo tenemos resuelto todavía hoy, ¿no? Por ahí. Y por tanto es en este contexto en el que, en fin, hemos dado los trazos de Brocha Gorda, en el que ha de comprenderse la figura y la obra legislativa de Montero Ríos. Muy singularmente significativa en lo que Tomás y Valente, un historiador del derecho, delimita como cuarta etapa del proceso de codificación, el que fue la del sexenio democrático, abierto por la Revolución Gloriosa del 68, cuyo frontispicio fue, como dije, la Constitución del 1869. Tres rúbricas, por así decirlo, y voy a ocuparme muy ya brevemente para alargar demasiado, tres rúbricas aparece nuestro ilustre paisano, digamos, como impulsor decisivo de esa modernización jurídica de España, en esta época fundamental. La primera es la Ley Provisional del Matrimonio Civil y la Ley del Registro Civil. Son dos leyes distintas, pero que tienen, digamos, un engarce, por así decirlo, una intencionalidad casi única, o tal vez sin casi. La primera, la ley del matrimonio civil, es del 18 de junio, aunque es la segunda, la primera fue la otra, pero bueno, del 18 de junio de 1870, es como sostiene el citado Tomás y Valente, vino a reproducir y a desarrollar los principios sobre el matrimonio civil contenidos en el proyecto de código de 1851. Vemos, por lo tanto, como hay una idea que está ahí y que se va aprovechando, aunque no se realice en un momento, pero se coge para otro tema. Montero Ríos, entonces ya ministro de Justicia en el gobierno de Blin, conseguiría remontar los obstáculos que habían lastrado, digamos, la iniciativa que había tenido Romero Ortiz previamente y que no había cuajado en ese sentido. Si el ministro hacía gala de la profesión de fe y el sometimiento a la Iglesia, la formación teológica y jus-canonística, que ya había dejado piezas científicas de las que su fe religiosa, digamos, acreditaba que no minoraba el sentido político liberal y la adscripción por una civitas laica, en el sentido frente a las imposiciones de la Iglesia. Con todo, esta ley de matrimonio civil era una ley moderada, porque realmente afirmaba la naturaleza perpetua e indisoluble del matrimonio. Si se oponía a ese tema tal. El divorcio no suponía la ruptura del matrimonio, sino que simplemente era la suspensión de la vida en común de los cónyuges. Y en todo caso, lo que sí imponía la ley era una laicización del matrimonio civil, porque no reconocía validez más que al matrimonio civil y no al canónico. Dejaba, por tanto, digamos, el aspecto religioso en el ámbito del interés de cada persona, pero no la ponía como elemento, digamos, que jurídicamente tuviera relevancia. Por lo tanto, y sometía también a la jurisdicción civil todas las incidencias derivadas de la propia ley, ¿no? Como natural, en el sentido matrimonial, en el tema, no ya la canónica como era y como fue después durante mucho tiempo, ¿no? en el asunto este. Por eso el integrismo de la época la censuró pues, muy acremente, hubo una gran polémica, tuvo varias polémicas importantes, el propio Montero Ríos, con personajes, digamos, eclesiásticos en el tema, y, digamos, cuando la restauración de los canovistas ocuparon el poder, pues fue derogada esta ley en el año 1875, ya fue derogada, pero es cierto que algo quedó ya de la ley, digamos, avanzando. Ya se reconocía también un poco como la vía de la competencia del Estado, por así decirlo, para regular el tema, al margen de que se volviera a reconocer la competencia eclesiástica en este ámbito, ¿no? Complemento importante de esta ley fue precisamente la ley del registro civil del 17 de junio de 1870 y anterior,
que proveyó, es importante, para el registro y certificación de los diversos estados civiles de la persona. También esto, digamos, detrás está el proyecto de Código de 1851, por así decirlo, que establece, como todos sabemos, los estados civiles son aquellos elementos decisorios que una persona va ocupando a lo largo de su vida. Somos solteros, nos casamos en estado civil, somos españoles o extranjeros, en fin, estamos capacitados o incapacitados, etc. Tenemos todo esto, para dar seguridad jurídica al tráfico, hay que de alguna manera anotarlo en un registro que quede constancia, etc., de cómo se adquiere, cómo no se adquiere, etc., y demás, cómo se pierde, cómo se cambia en esta situación. Esto hoy, que nos parece razonable, no lo era tanto en su momento, porque realmente los únicos registros que había eran precisamente los registros parroquiales que controlaba la Iglesia precisamente desde Trento, desde el Concilio de Trento. Y entonces eran las certificaciones, digamos, del cura párroco, lo único que daba. Bueno, pues fue sustraer precisamente la competencia de esos registros, crear unos registros del Estado, no ya laicos, sino del Estado, que estipulaban, se abrían sus correspondientes hojas, se estipulaba, digamos, allí la sucesión de acaecimientos que afectaban a cada persona en concreto, incluso con garantías concretas, porque es más, de hecho, los parroquiales, pues no había garantía de cuándo nació uno, cuándo murió, porque se ponía la fecha como cuadraba, ¿no? En este sentido, por ahí. Tuvo un problema el registro civil que se creó en este contexto, en el sentido de que se le encomendó la tutela del registro civil a los jueces municipales, pero los jueces municipales en aquel momento no eran, digamos, una jurisdicción servida por jueces profesionales, no eran juristas en general, y por lo tanto no estaban capacitados, por así decirlo, para llevar ese tema. Eso generó problemas, pero en todo caso fue asentándose hasta la ley después de 1957 y ya ahora últimamente pues en 2011, donde nos pone ya con toda la informática puesta al día en este tipo de cosas. Como vemos, digamos, la actuación de Montero Ríos en este tema fue pionera y fue absolutamente modernizadora y situadora de poner el país al día. Por eso, en esta acción monterista le merece un encomio a un autor, a Juan Parró Pazos, una obra sobre la codificación del derecho civil de España, 1808-1889, que se publicó en el año 92 en la Universidad de Cantabria, ¿no? La segunda obra importante de Montero Ríos en este tema va a ser precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Antes hizo una alusión. Una cosa es el derecho procesal, por así decirlo, es el derecho que regula los juicios. Ante el juez tenemos cómo tenemos que decirlo, cómo tenemos que pedir, cómo se nos opone, qué se admite, qué no se admite, etc. y qué sentencia será. Este es el tema procesal. Pero claro, para eso hace falta que haya un juez y saber qué competencias tiene ese juez, una orgánica, en definitiva, del cuerpo de los funcionarios encargados de hacer ese tema, que no había, era un profesor de la antigua régimen por otra parte, y no estaba. Bueno, esto es lo que va a enfocar la Ley Orgánica del Poder Provisional del Poder Judicial de 1870, por mano de Montero Ríos. Ya un decreto de 1878, de 6 de diciembre, que se dictara precisamente en el calor, por así decirlo, de la explosión popular, ¿no?, de la gloriosa, en septiembre, había suprimido los fueros especiales refundiéndolos en la jurisdicción ordinaria. Había multitud de fueros, evidentemente las personas normales no eran enjuiciadas lo mismo que los grandes dignatarios, etc. Y entonces había un gran malestar y una de las reivindicaciones inmediatas era que había que unificar a todos, y esto partía también de una base de que todos somos ciudadanos, recordemos la poesía de este teólogo de la primera parte de la Revolución, todos somos ciudadanos y por tanto todos tenemos que ser iguales ante la ley, no podría haber esos fueros especiales. Pensar una cosa, como hoy, una derivada, por así decirlo, de esto podría ser las polémicas sobre los famosos aforamientos de políticos, que tiene otro sentido, pero digamos algo trae de añadir también en este tema. Bueno, pues este decreto, digamos, había refundido eso. Se convoca inmediatamente la Constitución, se publica la Constitución de 1869, y esta sancionaba ya la división de poderes, esto es importante, establecía en su artículo 36, dice que los tribunales ejercen el poder judicial, y daba algunas normas básicas relativas a la independencia e inamovilidad de los jueces, a la responsabilidad de los mismos y a su modo de ingreso en la carrera judicial, que conforme al artículo 94 decía tenía que ser por oposición, es decir, no podían ingresar a dedo nombrados por influencias de, sino que tenían que demostrar una suficiencia ante el tribunal teóricamente. Bueno,
Pues bien, sería esa ley orgánica de 1870 la que va a desarrollar estos criterios constitucionales para el historiador Francisco Tomás y Valiente. Puede decirse que es una ley excelente y rigurosamente fiel a la idea de un poder judicial bien organizado, independiente, técnico, responsable y dedicado en forma exclusiva y excluyente al ejercicio de su función. El ejercicio de la jurisdicción lo configura el artículo 2 de esta ley como una fórmula que prácticamente pasa a la Constitución actual. Y viene a decir así que la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente a los jueces y tribunales. Que esta es una modernidad terrorífica, en el año 1870, rompiendo un esquema que obviamente no existe. En definitiva, se trata, dice Tomás y Valiente, de una ley de contenido orgánico, sin mezcla de preceptos procesales, como ocurría en el reglamento de 1835, un viejo reglamento que mezclaba pues, temas orgánicos con los temas estrictamente procesales, ¿no? Regula la planta y la organización de los juzgados y tribunales, las normas de acceso y ascenso en la carrera judicial, la inamovilidad y la responsabilidad de los jueces y las atribuciones de los distintos órganos del Poder Judicial, pero también, y aquí hay que resaltarlo, lo referente a la actuación de los profesionales independientes, abogados y procuradores, y su marco corporativo de estos profesionales adquiere una especial relevancia. Es cierto que ya en lo esencial el régimen del colegial de los abogados había quedado ya estructurado y definido con el decreto 31 de marzo de 1863 que había reformado los viejos estatutos generales que había aprobado el decreto de 1838, una base del surgimiento de los colegios de abogados, incluido también el de Santiago, que fue un poco después, ¿no? En el tema por ahí. Pero la ley orgánica, en el momento que se dicta, pudo en ese momento sentirse como, digamos, como una cierta regresión al nivel alcanzado por la institucionalización de los jueces, digo, de los colegios, porque el artículo 860 de la ley confería, digamos, carácter facultativo a la creación de colegios en las capitales de provincia donde no hubiera audiencias y en las poblaciones con más de 20 abogados ejercientes. Es decir, que era voluntario que se crease uno de los colegios en esas circunstancias. Y por supuesto ya no era nada obligado, ¿no? En el sentido este. Y había habido digamos, mucho movimiento anticolegial también, es decir, no solo porque, claro, para muchos abogados sobre todo, era muy cómodo no tener el colegio, no tener nada, porque no había disciplina de grupo, cada uno hacía lo que le daba la gana y no había claro, en ese sentido, ¿no? Pero el sistema, digamos, de hecho se había ya asentado, se había demostrado, digamos, operativo en ese tema, voy a meterme por ahí ahora, y en realidad esta ley no afectó negativamente a los colegios, que siguieron afianzándose hasta ya llegar a los estatutos generales de 1895, que digamos, lo volvió a ratificar. Pero incluso esta ley generalizó el régimen de los colegios de procuradores, que estos sí que estaban en un limbo raro, ¿no? Pues hizo de perceptiva instauración los colegios de procuradores en las audiencias territoriales y facultaba para constituirlos en los demás casos igual que los abogados, por lo cual fue cuando empezó la floración de colegios de procuradores a salir por ahí. Y por otra parte, también dignificó la figura del abogado, estableciendo el artículo 880, que los abogados se presentarán en traje profesional que será negro, con toga y birrete, de la misma forma que la de los jueces y magistrados. Es decir, por tanto, unificando, hay una serie de normas, no voy a decirle de que a lo largo del siglo, pero bueno, para dejar esta más importante. Y respecto a los procuradores, decía también que vestirían traje negro como los secretarios judiciales no letrados. No llevaban toga porque no eran letrados, en principio, y por tanto después se inventaron un capote, digamos, en este aspecto, pero vamos, los equiparaban por tanto a los secretarios no letrados, ¿no? Y tuvo incluso otros beneficios importantes para los abogados también, para el conjunto de los profesionales, y a los abogados en particular, pues dio fin a un viejo agravio que venía ya de las ordenanzas de los Reyes Católicos del año 1495, por virtud del cual los abogados tenían que consignar en cada escrito que hacían, al pie del escrito, los honorarios que devengaba ese escrito. Y los jueces los fiscalizaban como si fuesen, digamos, un arancel de un empleado público, ¿no? Esto molestaba mucho a los abogados, desde siempre en fin, de la abogacía, de la historia de la abogacía, que va más allá de todo esto, pero puso fin, en definitiva, a esa práctica y dio lugar después al incidente de tasa de costas y a la impugnación, estas cosas que hemos vivido ya más modernamente, ¿no? Y, desde luego, ciertamente una cosa sería el marco legal que se delineaba y otra cosa la realidad social, es decir, las críticas a la, en fin, al fundamento de la justicia, como hemos visto
en Guerra Xunqueiro, que era un sacarrollas e a vara de justicia doblavas e tal, pois sai aquí, Lucas Mallada establece en 1890, escribe un libro que se titula Los males de la patria y hace una invectiva terrorífica contra el mal del abogadismo y todo ese tipo de cosas. Pero incluso las jurisdicciones especiales que habían desaparecido vuelven a reinventarse, digamos, por caminos indirectos en el tema, y a pesar de todo este tipo de aspectos, pues hombre, el juicio crítico que los historiadores y tal hacen de esta ley, dice, el decreto de 1868 que había sacado las jurisdicciones especiales y la ley de 1870 contribuyeron notablemente a mejorar, al menos en el terreno de la mera legalidad, la situación de la administración de justicia. Este es un tema muy importante. Una cosa es, ya digo, la realidad entre lo que se escribe en un papel y la realidad es otra, pero bueno, pero de alguna manera el papel es la guía de una realidad como uno se va conduciendo en ese aspecto. Bueno, el tercer punto que quiero ya, y con esto pues trataré ya de ir acabando antes de que la paciencia de todos ustedes pues se agote y me echen de aquí, es el Código Penal de 1870 también. Año crucial, como vemos, en 1870, que fue en ese año del primer, digamos, Ministerio de Gracia y Justicia de Montero Ríos, en la época del sexenio, al principio del sexenio, realmente, del sexenio democrático. Yo no estoy muy de acuerdo en llamarle sexenio democrático a esa etapa, pero bueno, es como ha pasado la historia y no vamos a discutirla ahora. He sabido de que Eugenio Montero Ríos, digamos, se le apodó, como dije, me parece ya antes, un tanto con ironía malévola, como el cuco de Lourizán, ¿no? Por la habilidad que tenía de sus cosas y demás. Por esa habilidad político-caciquil que hizo gala durante la restauración en la configuración de ese fenómeno, como dije, el monterismo. Pero si existe realmente un claro ejemplo de esa cuquería, de esa habilidad concreta, este podría ser relativo al proceso de aprobación del Código Penal, mejor dicho, de la reforma del Código Penal de 1848, es decir, que dio lugar a ese Código de 1870, que venía exigido, como dije antes, por la Constitución de 1869 y por la insatisfacción general que el Código del 48 y sobre todo reformado en 1850, pues había despertado en los colegios de abogados, en los tribunales de justicia y en los juristas en general, ¿no? El Código del 48, como dije, exhibía una indudable calidad técnica y sirvió de base a todas estas reformas prácticamente hasta el año 95 pero era una norma penal también, como dije, también de una dureza exagerada que todavía se hizo más por el tema. Es cierto que la reforma de 1850, los penalistas, algún penalista, Rodríguez de Besa, cito a Rodríguez de Besa porque fuera mi profesor en Madrid y me acordé de él, cita que fue una reforma, digamos, que de poca monta, ¿no? En el sentido que no fue importante. Y es cierto que la reforma no fue especialmente amplia, pero sí que realmente pues, endurecía el tema y ampliaba las cosas, porque fue una reforma que castigaba, aparte más severamente, determinados delitos políticos, penaba en general determinadas cosas de la conspiración y la proposición, que luego hemos visto ya en los códigos que hemos estudiado en el tema en el asunto. Pero es cierto que si durante el régimen de vigencia de la Constitución de 1845 no era posible entrar en una modificación de este código, pues realmente la institución que había ajenado hubo que aguantarse hasta que la expulsión del año 68 y luego la Constitución del 69 dio ocasión, digamos, al tema. Y fue precisamente en las Cortes Constituyentes del año 69 en que se presentaría por el ministro, siendo ya en las Cortes, siendo ministro Montero Ríos, dice Saldaña, dice, da la sorpresa, y aparece con un proyecto de Código Penal, de reforma de Código Penal, presentando ese proyecto, y todo apunta a que ese proyecto es debido a la propia pluma de Montero Ríos. Es decir, no es que le hubiesen preparado los servicios un Código Penal, sino que él mismo escribió ese Código Penal, por lo menos en gran medida. Saldaña nos dice ahí, nos informa un poco, de que realmente se decía que Montero Ríos había realizado en 1868 un proyecto de código, él por su cuenta, pero nadie lo conoce. Este es un cuento que se habla por ahí, pero no lo conoce. Pero sin embargo, es cierto que, como dice Rodríguez de Besa, en el dictamen de la Comisión de las Constituyentes se puede leer que el ministro de Gracia y Justicia había sido oído en las largas reuniones diarias tenidas con este fin, y que se apreciaron los fundamentos, razones y consideraciones que les expuso el ministro. Dice, lo que el penalista le inclina a pensar que no parece que pudiera hacer sin tener cuando menos parte muy activa en el proyecto de Código Penal. Es decir, no era un simple
papel que le había preparado y se presentó viendo más o menos por encima, sino que se lo tenía trillado y bien hecho, bien porque él lo hiciese todo, en fin, en gran medida en el tema. El hecho de que lo presentó con esa gran habilidad, de repente, como dice ahí, dio la sorpresa, ¿no? Es muy propio del Cuco, que no conocían que era el Cuco de Lourizán, porque aún no lo era en aquellos momentos, pero ya estudiaba, ¿no? Y lo cierto, dice Jiménez da Súa, otro gran penalista en la época de la República, de la Segunda República, dice que este código está insuperablemente escrito. Es decir, es un elogio muy importante porque Jiménez da Súa es uno de los nombres señeros de la ciencia del derecho penal, que todos, en fin, conceden. Este código, digamos, el proyecto se discutió y aprobó con carácter de provisionalidad en solamente 2 sesiones, el 15 y el 17 de junio. Por eso, interviniendo en la discusión, entre otros, Francisco Silvela, que era hermano, era un buen penalista hermano del político, del grupo político, y que motejó a este código precisamente de código de verano. Este es el código de verano que hacemos ahora y tal. Mientras que Saldaña hubo de reconocer que antes citaba que es hijo de la habilidad política. Fijémonos la manera suave en cómo se pone aquí al Cuco de Lourizán o al proyecto de Cuco de Lourizán, ¿no? Hijo de la habilidad política. Aprobado provisionalmente, habría de reanudarse, digamos, la discusión después, ya más plenamente, con más tranquilidad, para después del verano. Pero, por ley del 17 de junio de 1870, se autorizó al ministro a publicar provisionalmente el dictamen aprobado, por lo que este saca un decreto el 30 de agosto del propio año y publica el código. Es sabido que ya no volvió a discutirse en absoluto y hasta el código de 1932 estuvo vigente con esa pequeña, digamos, carencia del código de 1928. ¿No? Por lo tanto, aquí la gran habilidad política de Montero se vio. Pero se vio, y esto es importante, más allá de la anécdota, se vio en un tema que era fundamental. El código, dejando al margen la otra ley orgánica, el Poder Judicial, etcétera, que es en otro sentido, el Código Penal afectaba mucho. Pensar que la Constitución de 1869, pues, hombre, ampliaba los derechos fundamentales de las personas, tenía un sentido liberal muy importante, y evidentemente el Código 48 no se adaptaba a esa situación. Las penas eran absolutamente terroríficas y había que... Esta reforma se titula la reforma del Código Penal y supresión de la pena de argolla, para tener una idea de las penas que andaban por ahí. Había aparte otra de una pena que trataban unas cadenas y tienes que estar pendiente de las cadenas, y en fin, unas penas terroríficas. La pena de muerte era casi por cualquier cosa, parecía como Dracón en Grecia, en el siglo VI a.C., ¿no? Bueno, entonces, que la habilidad ahí tenía, porque ahora había que romper en ese momento las resistencias que claramente iban a hacer los sectores más integristas o más afincados en, digamos, en los viejos modelos en este sentido, y tiene algo por ahí. Por eso, de alguna manera, es un poco bizantina la discusión entre técnicos de si estamos ante un código nuevo. Todos hablamos del código del 70, es decir, vale, ¿estamos en un código nuevo o estamos en una reforma del código del 48? Hombre, formalmente es una reforma del código del 48. En la realidad, por la esencia del asunto, es un código nuevo, independientemente de ese tema, ¿no? En ese aspecto. Es cierto que es un código que en realidad mantiene la estructura del 48, es decir, la estructura de base, como dijimos, el código 48 era técnicamente bueno, pero ya se acentúan aquí los principios del derecho liberal, ¿no? Y el principio de legalidad, el principio del individualismo, es decir, de la protección de los derechos humanos, por así decirlo, el humanitarismo de las penas, suprimiendo penas como las de argolla y otras penas crueles que había, dulcificando, es importante también, otras penas perpetuas en las que se dejaba, digamos, a la gracia del indulto, en el sentido de que se podía considerar que, bueno, se había reciclado, aquella persona había no sé qué, y por lo tanto, pues era merecedor y se le quitaba. Pensar que hoy estamos ante un proyecto de reforma también del Código Penal que quiere poner la prisión perpetua revisable. A mí esto me suena a una regresión, porque ya era muy avanzado en 1870, hoy ya no tengo yo eso tan claro. Pero bueno, pero digo para que veamos cómo las cosas se juegan siempre. Y especialmente se establece, y este es otro tema importante, establece un escaso margen de arbitrio a los jueces para concretar las penas y la valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso, estableciendo un rígido sistema de, digamos, de gradaciones, ¿no? En el sentido de que si tiene esta circunstancia, pues se le aplica más, si tiene esta se le aplica menos. Lo que hemos visto nosotros entre las famosas circunstancias atenuantes y agravantes, la mitad superior, la mitad inferior a la pena, etc., mucho más concreta,
porque había una gran desconfianza precisamente a los jueces, por así decirlo, del viejo régimen, que al final era un arbitrio y hacía lo que les daba la gana y no había principio de legalidad, que es lo que se instala, ahí dice lo que dice y ese es el principio de legalidad concreto, hay que amoldarse, ¿no? Entonces esto concitó muchas críticas, pero es cierto que la intención al menos era la de afirmar el principio de legalidad y una sana desconfianza hacia los jueces, pues es siempre medida de prudencia en todo político y luego, cosa que ahora no se enteran, dicho sea de paso, los políticos en general, ¿no? En este tema. Pero que ya dimanaba de los jueces del antiguo régimen en la época de los parlamentos de París, ¿no? Que también los revolucionarios franceses tuvieron una gran desconfianza, ¿no? en este tema. Pero el hecho real es que, repito, que aunque haya concitado ciertas críticas el sistema y demás, estaba guiado por ese afán de establecer el principio de legalidad, que es el característico de cualquier derecho civilizado, ¿no? Además, desde el famoso libro de César de Beccaria de los delitos y las penas, pues nulla poena sine lege, ¿no? Este es el tema básico, ¿no? Fundamental, ¿no? Y, en definitiva, el juicio que merece también a los historiadores es que, digamos, en conjunto el Código Penal de 1870 es pues muy positivo, ¿no? En este sentido y tal. Importa de que ese código además se fue complementado prácticamente muy poco tiempo después con la famosa ley, con esa ley de enjuiciamiento criminal, el Código Procesal Penal, en definitiva, de 22 de diciembre de 1872, que también aumentó las garantías de ley con ese establecimiento del juicio oral, como dije, una cosa es la instrucción propiamente dicha de averiguar qué pasó, cómo no pasó, y luego vamos ahora al juicio para que usted se defienda plenariamente lo que pueda, aporte sus pruebas, alegue en su interés lo que sea, tal, en el asunto. Y incluso estableciendo un sistema de jurado para determinados delitos políticos y otros más que se establecerían y tal. Bueno, el ciclo codificador, digamos, en este sentido genérico que he dicho, va a acabar prácticamente con la Ley de Enjuiciamiento Civil, la magnífica Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, el Código Civil de 1889, que cierran esta etapa, digamos, de la modernización jurídica a lo largo del siglo XIX y dieron fama, estas leyes precisamente dieron fama a otro gran jurista, Alonso Martínez. No le cupo aquí a Montero Ríos la gloria, digamos, de poner su firma al pie de estas otras leyes, pero, en mi opinión, no puede descartarse tampoco su influjo en esas nuevas normas, en esas otras normas que cierran, digamos, este ciclo, como digo yo. Especialmente en la ley de enjuiciamiento criminal, que es muy propia del tono que él también tenía. Tanto por el propio dato de sociedad política, que seguía, estaba en plena, en los años 80, 90, estaba en plena, digamos, efervescencia el cuco de Lorizán, y ahora sí que era cuco, pero veterano, ¿no? En el tema de tal, y el activismo jurídico que tenía como decano el Colegio de Abogados de Madrid, en los años 80 y 83, donde se van a aprobar estas leyes, y cuanto también por su condición de miembro de la Comisión de Codificación, es decir, no estaba, por lo tanto, ajeno a lo que se cocía, a lo que se estaba haciendo por ahí, ¿no? Bueno, yo voy a concluir ya, para no alargarme, diciendo que lo dicho no se puede circunscribir la actividad reformadora de Montero Ríos a tan solo estos temas. Fue una actividad tremendamente intensa, incluso en el propio sexenio, en la época esta, porque estas leyes llevaron además multitud de decretos, órdenes y otras disposiciones menores que las implementaron, que les dieron cuerpo, que las hicieron posible, digamos, en la práctica y demás. Pero, además de esto, no podemos, vamos, aquí meternos ahí y dar cuenta de ello, pero no solamente fue activo en el sexenio, sino que lo que podemos decir en ese segundo Montero, es decir, el Montero de la Restauración, la etapa del cuco, propiamente dicho, el cacique de la Restauración, seguiría pugnando también por la modernización en ámbitos como el antiforalismo, donde tuvo situaciones con Silva incluso, más joven que él ya, pero que le relacionó con Basilio, y las cámaras de comercio, pues tema importante, en fin, que llega hasta nuestros días. Ya concluyo aquí señalando que reivindicar, por lo tanto, la figura de este prócer no es solamente una cuestión de justicia, no es solamente una cuestión de interés localista, y ya veis que no he dicho casi nada de Pontevedra, digamos, hace su esfuerzo biográfico, sino que es de interés para comprender las raíces de dónde venimos, de alguna manera, y aprender, como es natural, de las lecciones. Esta es siempre la gran lección de la historia, ¿no? Que nos enseña magistra vita, y que decía Cicerón, pero, en definitiva, Montero Ríos es uno de esos próceres que sí, efectivamente, merecen no ya el reconocimiento, sino el estudio desapasionado, y por eso decía al principio de todos que, hombre, que ahora parece que últimamente, en fin, hay un cierto interés por reivindicar esa figura o hacerla objeto de un estudio, y por tanto seguirán saliendo cosas importantes del cuco de Lorizán. Yo con esto doy las gracias a todos por la paciencia y el escuchar, y al decano y al director por su amabilidad también en mantenerme sin haberme dicho nada,
aunque yo non mantuve correcto para no, repito, no hablar de Pontevedra.